Círculo Lovecraftiano y Horror presenta. ¿Cómo están, cultistas? Nuevamente nos encontramos en una nueva entrevista. Mi nombre es Rogelio Cesario. En esta ocasión estamos junto a un escritor español que tengo el placer de presentarlo, Juan Carlos Merino. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos. Gracias por la invitación y por la oportunidad de poder dar a conocer un poquito más aquí mi obra. Sí, para los cultistas que no conozcan a Juan Carlos Merino, es español de nacimiento. Actualmente vive en Madrid, nació en Barcelona, se trasladó a la capital desde muy temprana edad. Sus principales aficiones son el cine y la literatura, donde la historia y la fantasía tienen un papel primordial. Y ahí fue cuando empezó de joven a desarrollar historias mientras jugaba a juegos de rol y de mesa. Y reconoce que dentro de de las personalidades literarias que lo han influido se encuentra Tolkien y H.P. Lovecraft. Actualmente pueden leer algunos de sus escritos en las revistas digitales El Club de la Fábula y SK 2.0, donde pueden encontrar colaboraciones de juegos de mesa, y actualmente pues se encuentra realizando algunos especiales de cine y entrevistas en el canal de YouTube UOD Studio. Él es escritor, tiene publicado el libro La Isla de Santa Rena y actualmente está trabajando en su segundo libro, La Medium y la Máscara. Pues nuevamente, Juan Carlos, un saludo por parte del Círculo Lovecraftiano y Horror. Y pues primeramente me gustaría que nos hablaras de tu novela, La Isla de Santa Rena, que realmente pues ha tenido un buen éxito. He leído varias críticas a lo largo de internet y pues bueno, platícanos de ella. ¿Qué te llevó a desarrollar una novela sobre terror de este Bueno, tipo? la verdad es que llevaba ya mucho tiempo con la idea de ver esta historia trasladada a un libro, ¿no? Bueno, de hecho, ya no solo por esta historia, ¿no? Uno de mis sueños siempre ha sido publicar un libro, escribir un libro. Llevo mucho tiempo escribiendo relatos breves, relatos cortos, y bueno, empecé a jugar al rol, pues claro, tenía que crear guiones, empecé ahí a desarrollarlos un poco. Eh, En este caso, la isla de Santa Rena fue una partida de rol, una historia que yo creé para una partida de rol con unos amigos. Es muy distinta de lo que es ahora la novela, pero sí es verdad que durante todo este tiempo que ha pasado, hablamos de 20-25 años aproximadamente, siempre he tenido esa idea de ver plasmada esta historia en un libro, ¿no? Convertirlo en realidad. Y nada, hace unos años, llevaba mucho tiempo ya escribiendo, tenía varios capítulos escritos de la historia y me puse en contacto con una editorial y se lo mandé. Le mandé esos 3 primeros capítulos y bueno, la verdad es que me dieron buena opinión. Me dijeron que si el resto era igual, que se mantenía el nivel, pues que adelante. Lamentablemente esta editorial, bueno, por otros motivos, dejaron de trabajar con autores externos, se centraron en su propio trabajo y entonces ya me tocó buscar otra editorial. Ya trabajé en el libro un poquito más, lo terminé, lo desarrollé y bueno, llegó el momento de publicarlo. Lo leyeron varias personas de mi entorno, también les gustó y me lancé a por ello. Y es una realidad hoy en día. Ok, Juan Carlos, y déjame ver, tú jugaste rol desde los 90, eres un rolero de la vieja escuela, podríamos decirlo. ¿Crees que el hecho de jugar juegos de rol te ayudó a desarrollar todo este concepto de escribir un libro? Sí, sí, porque al jugar a los juegos de rol tú tienes que tirar de imaginación. Yo creo que una persona sin imaginación es muy difícil que juegue al rol. Tienes que actuar, al fin y al cabo tienes que actuar un mínimo para jugar al rol. Entonces, si no tienes imaginación, hombre, puedes jugar, pero no lo vas a disfrutar tanto. Yo siempre he tenido una gran imaginación desde pequeño. Eh, es algo inherente en mí, la verdad. Entonces, cuando conocí los juegos de rol, no me fue muy difícil introducirme en ellos. La isla de Santa Rena es una historia creada para varios jugadores. Bueno, para que os hagáis una idea, por la sinopsis que veréis, son un grupo de invitados, un grupo de personajes que reciben una invitación para que vayan a una isla y a pasar una velada un fin de semana, un par de noches, ¿no? A partir de ahí, pues suceden hechos. Entonces, esos jugadores, esos personajes, están basados
en los jugadores que estuvieron conmigo en esa partida aquel día. Hay algunos que son distintos, que evidentemente se han desarrollado, pero hay otros que la base es la misma. Y yo recuerdo que, por ejemplo, uno de los jugadores, su personaje lo había basado en Indiana Jones, era un arqueólogo, ¿no? Y ese personaje no sale como aquel en el libro. Pero sí tienes que desarrollar la partida para todos estos jugadores que te acompañaban en ese día. Claro, tú imagínate 7 u 8 chavales a los que tienes que llevar con un guión establecido, sin imaginación, eso es muy difícil. Sí, y de hecho podríamos decir hasta que las aventuras preestablecidas en los juegos de rol, que para los cultistas que no tienen un conocimiento propio de los juegos de rol, son juegos lúdicos donde un director, un encargado de juego se pone a hablar de cierta historia y los jugadores interactúan en esa historia y determinan las acciones mediante dados. Puedes jugar una aventura preestablecida y nunca la vas a jugar igual 2 veces. Y más si es una creada por ti mismo, los jugadores de repente no quieren seguir tus parámetros de la aventura. No sé si te tocó este caso que se fueron por otro rumbo y tú tenías que hacer algo en el mismo momento para solventar la línea de la historia. Sí, como director de juego, una de las cosas que te pueden pasar, que yo considero que es muy divertida, es precisamente eso. Como tú a la hora de jugar no tienes un diálogo escrito, claro, tienes libertad de elección. Lo normal es que intentes seguir, pienso yo, en la historia. Yo las partidas de rol en las que a las primeras de cambio matas a un personaje, pues quizás se vuelven un poquito aburridas, ¿no? Para eso están las pantallas de máster, para tapar las tiradas que se dicen. Bueno, en cualquier caso, a mí hace muy poquito me pasó jugando al vampiro, que bueno, los personajes insistían en ir en una dirección y al final les tuve que decir, bueno, vuestro sexto sentido os dice que en esa dirección no tenéis que ir, ¿no? Te puede ocurrir que insistan y a veces hay que improvisar, pero es mejor intentar llevarlos por el guión establecido. Ahora, dentro de la trama de tu novela, Lilia Santarrena, podríamos establecer que es un tópico, no podríamos decirlo cliché, pero es muy común de una casa, personas que van a una casa, pero vaya, realmente das un giro, realmente es un complemento a la historia que simplemente es una premisa, pero realmente la historia no es común a lo que hayamos visto en otros relatos o en otras películas. Realmente le das un toque muy diferente y con toques Lovecraftianos. A ver, lo que es la base de la idea, la sinopsis, el grupo de personas, como he comentado antes, que van a una isla invitados, puede recordar mucho a los 10 negritos de Agatha Christie, pero hasta ahí llega la comparación. En realidad, utiliza un recurso muy extendido, ¿no? Tanto en la literatura como en el cine. Un grupo de personas que se enfrentan en un lugar cerrado a un peligro que todavía no conocen, ¿no? Podemos compararlo, ya he comentado los 10 negritos, podemos irnos a Alien, el octavo pasajero, el enigma de otro mundo, o la cosa, la versión moderna, ¿no? Realmente es ese recurso, ¿no? Yo creo que funciona muy bien. Grupo de personas que llegan a un sitio y no saben lo que les va a ocurrir ahí. Y además funciona muy bien de cara al espectador. Si esa trama consigues llevarla de manera lenta, pero manteniendo el suspense, creo que funciona muy bien. Ahora, Juan Carlos, como tú mencionaste, la situación bueno, la premisa de la historia fue a raíz de una partida de un juego de rol. Es muy difícil escribir una historia, una novelización de una aventura de un juego de rol para ti, en tu caso. Fue difícil porque ha cambiado mucho. O sea, respecto a la historia de rol está la base y hay algún escenario, pero claro, no es exactamente igual, ha cambiado muchísimo. Entonces llega un punto en que la novela la tienes que desarrollar algunas partes totalmente de cero, con lo que conlleva, con sus bloqueos, con sus quebraderos de cabeza para ver cómo llevas a unos personajes hacia un lado, hacia el otro. La partida de rol, digamos que es más sencillo, ¿no? Te pones a jugar y bueno, la partida sola va saliendo. Tienes los dados, las tiradas, también afectan mucho hacia dónde se deriva la partida. En la novela no, la novela tienes tú que llevar toda la historia para que los lectores no se pierdan ni queden cabos sueltos, lo cual a veces es difícil. Ahora coméntanos, Juan Carlos, ¿qué sería la opción más viable para personas como tú en este caso, ¿no? Que es tu primer libro, el cual ha tenido un éxito pues inusitado, realmente lo puedes conseguir inclusive en Amazon.
y las reseñas que he visto, pues hablan de una lectura muy fluida, muchos personajes, pero que son bien llevados y una historia, como tú dices, no es la típica historia, realmente le das un giro bastante diferente a las demás. ¿Qué le recomendarías a algunas personas que han querido escribir o quieren escribir relatos de terror, de horror y que son noveles en este aspecto? A ver, yo es importante decir que desde mi humildad como autor novel, ¿no? Es mi primera novela. Yo estoy convencido de que hay escritores que estarían muchísimo mejor capacitados que yo para dar consejos de este tipo. Yo desde mi posición humilde de escritor novel, que podemos decir, yo me siento muy influenciado a la hora de escribir, ya digo, por la imaginación. Al fin y al cabo, el escribir es una manera de dar rienda suelta a la fantasía que tenemos, ¿no? A la imaginación. Pero me siento muy influenciado por el cine y por la literatura. Eso es lo que me ha llevado también a crear mis propias historias, ¿no? Al ver una película y decir, uy, yo esto lo cambiaría, o aquí por qué no han metido este final, hubiera quedado mejor. Eso me ha pasado muchas veces, tanto en libros como en cine. Eso me ha llevado a querer escribir mis propias historias también, ¿no? Como a que queden como yo quiero que queden. En el rol también pasaba lo mismo. Preparabas una partida y luego esa partida, por distintos motivos, o porque un jugador hacía otra cosa que no esperabas, no quedaban como tú lo tenías pensado en la mente. Sin embargo, a la hora de escribir un libro, tú sí que puedes atar todos los cabos y poner todo lo que quieres. No se va a salir por ningún lado la historia. Entonces, yo creo que, os digo esto porque creo que hay que ver mucho cine y leer mucho, ¿no? Vas a aprender a la hora de escribir, por supuesto hay que practicar escritura, escribir y escribir y escribir. Yo llevo 20-25 años escribiendo relatos breves, relatos cortos. Es lo que me ha podido, lo que me ha llevado, me ha capacitado para escribir este libro un poco más largo. Pero yo recomendaría leer mucho, mucho, muchísimo y también ver mucho cine. A mí me ha influenciado tanto el cine como la literatura. Son dos cosas que hay que hacer mucho de cara a escribir. Y por supuesto, insistir. No hay que desanimarse, hay que insistir. Ahora, Juan Carlos, hay algo que me llama muy favorablemente la atención, ¿no? Que en esta novela rindes homenajes a dos de tus autores que más han influido sobre ti, J.R.R. Tolkien y H.P. Lovecraft. Coméntanos sobre este caso, porque realmente se me hace muy peculiar lo que hiciste en la novela. A ver, bueno, yo me introduje en el mundo de la fantasía, me cambió la vida leer El Señor de los Anillos. Me parece una obra maravillosa. Vamos, es lo mejor que he leído. Si tuviera que llevarme un libro, me llevaría El Señor de los Anillos, la trilogía completa. Me parece un libro increíble. Me lo he leído varias veces y es lo que me introdujo en el mundo de la fantasía, por la puerta grande, ¿no? Cuando hicimos esta partida, Harold Tolkien ya se llamaba así uno de los personajes, ¿no? Entonces debo de agradecerle a mi amigo Miguel Ángel, que es uno de los que jugó esa partida, que le puso también este nombre, ¿no? Harold Tolkien. Y qué mejor homenaje, humilde homenaje, que seguir utilizando este apellido, ¿no? Para uno de los personajes de la novela. Después, a ver, la partida de rol estaba basada en la llamada de Chulu, Chulu o Tulu, como queramos llamarlo. Se puede decir de muchas maneras. Que bueno, es un universo basado en los relatos como has comentado, de H.P. Lovecraft. Para el que no lo conozca, por si nos escuchan, bueno, es un escritor norteamericano que bueno, creó un mundo ficticio, ¿no? De horror cósmico, podemos decir. Yo creé esta historia basado en su mundo. A mí me encanta Lovecraft, me encantan sus novelas y me atrapa muchísimo ese ambiente de misterio que se mezcla con lo sobrenatural, ¿no? Creo que funciona también muy, muy bien de cara a escribir o hacer una película. Entonces, bueno, fue sencillamente el llevar esa idea, ¿no? Extender la trama, añadir cosas que no puedo decir aquí porque estaría creando un spoiler, pero hay cosas que no salían en la partida que salen en este libro y que sí huelen muchísimo a Lovecraft. Sí, realmente me quedaría con el comentario que hizo Octavio Villalpando en la página Lovecraft MX el 28 de septiembre de este año, donde dice: si están buscando una obra rauda, de lectura veloz y con un alto valor de entretenimiento en los terrenos de fantasía-terror, pero muy enfocada en la acción, La Isla del Santa Reina es una novela que no los va a decepcionar.
Y no es un cuento corto, es un trochote de más de 230, 240 páginas. O sea, realmente sí la vas a pasar bien un buen tiempo. Yo creo que uno de los puntos fuertes, a ver, está mal que yo lo diga porque soy el autor, entonces claro, pero yo creo que uno de los puntos fuertes que tiene la novela, tiene dos. Uno es que se lee muy rápida, ¿vale? Son capítulos muy breves, es muy cinematográfico, es un libro muy cinematográfico, muy rolero en realidad. Hace poco me hicieron una crítica y me dijeron que te podías imaginar perfectamente la partida de rol mientras lo estabas leyendo. Y luego creo que mantiene el suspense, es muy ameno de leer, mantiene el suspense, entonces creo que es una obra muy amena para cualquier persona. Sí, la obra está basada en los años 20 y también me mencionaste que estás trabajando en tu segunda novela, La Medium y la Máscara, que este es un caso diferente porque está ambientada en la época victoriana. ¿Nos puedes comentar sobre el trabajo que estás haciendo en tu segunda novela? Sí, a ver, a mí me gusta mucho la historia, es otra de mis facetas. Me gusta mucho leer libros sobre historia, entonces suelo trasladar mis guiones a épocas pasadas. Creo que funcionan mejor que en la actualidad. Para mí la actualidad carece de esa magia, ¿no?, que había en otras épocas. Hace poco pude ver una serie que está ambientada a mitad del siglo XIX y es de sobrenatural, de misterio también, y es que funciona muy bien por la ambientación. En este caso me voy a la época victoriana, 1876 es el año donde empieza, pero es que además luego me voy más atrás porque mezclo incidentes que ocurren durante las guerras napoleónicas. De hecho, uno de los personajes es un mariscal de Napoleón que he creado para este libro, no existió de verdad, y la protagonista es una medium. En la época victoriana hubo medios muy famosos, era una moda realmente el acudir a un medium a hacer una sesión espiritista, y he utilizado esa base para crear la historia. Básicamente es que a esta medium una organización del gobierno británico le pide ayuda para intentar averiguar algo sobre el pasado de este mariscal. No sé, tiene cierta reminiscencia a la Liga de los Extraordinarios Caballeros, ¿no? O sea, realmente la premisa es muy interesante. Coméntanos el del proceso creativo que llevaste a cabo para realizar esta o la historia de la segunda novela. ¿Cuánto tiempo tardaste en decidir, en calificar qué es lo que ibas a hacer? ¿Por qué no una continuación de la Isla de Santa Rena, por A ver, ejemplo? la isla de Santa Rena, tengo parte escrita de una continuación. Yo creo que la isla de Santa Rena, una cosa que a mí me gustó mucho, es que tiene un final abierto. La novela termina, pero se puede continuar perfectamente. Yo escribo mucho también por lo que me gusta. Entonces, tenía esta historia en mente y quería escribirla. Y creo que viene muy bien que haya entrado con ella, porque al cambiar de época, al cambiar de personajes, voy a tomar con más ganas el retomar los años 20. Hay una parte ya escrita de la isla Santa Renados. La creación de la medium y la máscara es complicada. De hecho, hoy mismo he estado escribiendo esta tarde y hay un trozo de un párrafo, un par de páginas que he cambiado de sitio. Me las he llevado a un sitio, las he llevado a otro sitio. Es complicado desarrollar porque además esta historia voy viajando del pasado al presente y además tengo que contar el pasado de varios personajes que aparecen. Y como cada uno de ellos es de una época, de un lugar distinto, tengo que enlazar bien los años, porque claro, no pueden estar a la vez en un mismo sitio, es algo complicado. Y luego es escribir poco a poco. Voy escribiendo poco a poco, se me van ocurriendo las historias, lo voy enlazando. Es ir desarrollando. En realidad, a veces no sé de dónde surgen las ideas. Es dejar que fluyan, solo que la historia vaya fluyendo. ¿Cuál es el proceso de tiempo que te llevó a hacer la Isla de Santa Rena y la segunda novela? ¿Cuánto te está llevando de tiempo realizarla? Pues la isla de Santa Rena tardé aproximadamente un año y poco en terminarla. Pero bueno, tenía ya una base escrita, tenía los tres, sin contar los tres primeros capítulos, pero tardé un año y medio, creo que fue. Y esta segunda novela, durante la pandemia, la verdad es que escribí muy poco. No sé por qué se me dio mal. Lo que sí hice fue avanzar, pero escribiendo mal. O sea, las ideas que tenía avanzaba y luego ya lo fui retomando poco a poco y lo fui arreglando. Pero
pues estaré también ahora mismo en 1 año y medio aproximadamente. Todavía no la he terminado, espero que esté para principios del año que viene. Me gustaría verla publicada. Y ya sé que es muy prematuro de mi parte decirlo, preguntarlo, pero no sé, ¿para cuándo? Me imagino el otro año tendríamos la segunda parte de la Isla Santarena, o pensarías en otra historia, en otra época para hacer ¿no? Un Moriño verso, tal vez. Ojalá esté el año que viene. No lo creo, porque soy algo más lento. A lo mejor no, a lo mejor me pongo y sale muy rápida la historia. No lo creo. Yo creo que una secuela de la Isla de Santa Rena tardaría un poquito más. Creo, ¿eh? Aproximadamente a lo mejor otro año y medio, quizás. Depende de cuándo me ponga con ello y depende de cuándo termine esta otra. Mi problema a veces es que me dejo llevar por las ideas. Si yo, por ejemplo, me ambiento, en un momento dado veo una película o escribo un libro y me ambiento con un tema, ese tema me absorbe. Entonces me cuesta mucho volver a lo que estaba haciendo, ¿no? Me distrae y me cuesta bastante meterme de nuevo en la historia. Por eso a veces intento ambientarme a través de la música, del cine, para volver a retomar la época en la que estaba. Yo creo que tardaré un poquito más en la secuela de Santa Rena. Ahora, volviendo a tus orígenes roleros, mencionabas que jugaste Vampire, es un juego de rol ambientado donde los protagonistas son vampiros, y también a La Llama de Tulu, donde los personajes son investigadores que luchan contra los mitos de Tulu. En tu opinión, ¿qué pensarías de estos juegos de rol para iniciar a una persona en este tipo de entretenimiento? ¿Cuál recomendarías? A ver, depende de la persona. Yo creo que la llamada de Tulu es muy bueno para iniciar a una persona. Puedes hacer una historia de misterio. El misterio normalmente, ya no el terror. El misterio suele funcionar muy bien con casi todo el mundo. Entonces, creo que funcionaría muy bien para iniciar a un grupo de jugadores. Quizás el vampiro yo le veo un poquito más complicado, el vampiro, por el tema también sobrenatural. Estamos hablando, para muchos es el rey de los 90, el vampiro. A mí es un juego que me gusta mucho. Lo he jugado, creo que nunca lo he jugado, he sido siempre director, me parece. Y creo que es un juego muy, muy divertido. Luego no podemos olvidar que están los de fantasía, Señor de los Anillos, el Dungeons and Dragons, que maravilloso. Cualquiera de ellos en realidad es muy válido para iniciar a alguien. Quizás habría que preguntar a la persona lo que le gusta. Ok, Juan Carlos, vos realmente nos ha dado un placer que nos comentaras sobre tu experiencia como escritor, tu experiencia como rolero, y pues esperamos el siguiente año estar hablando de tu nueva novela. Estaría muy bien, ojalá podamos y sea una realidad la novela, La Medium y la Máscara, lo antes posible. Bueno, Juan Carlos, pues te agradezco mucho el tiempo que nos has dado para esta entrevista, y pues como siempre agradecerte el tiempo que nos has dado para hablarnos de tus creaciones. Nada, a vosotros, muchísimas gracias por esta oportunidad y un saludo para todos. Bueno, cultistas, nos despedimos y les comentamos que en el Círculo Lovecraftiano y Horror los esperamos todos los viernes para hacer lecturas, críticas, comentarios sobre diferentes historias de terror, y tenemos el canal de Discord donde se hacen partidas tan solamente de unirse. Recuerden que este grupo es de ustedes y ustedes lo pueden hacer más grande. Gracias. Muy amable, Juan Carlos. Gracias.